En este video haremos una araña que se roba niños con todo y cama, un mecha con pedazos de slime y otras dos variantes de ese mismo mecha pero con aún más slime, así que quédate a verlo. Saludos constructores, vamos a continuar con la colección de Lego Dreams. Se la habíamos dejado pausada, no me acuerdo en cuál, no me acuerdo cuál fue el último set que subimos, pero vamos a continuar directamente con esta colección. Creo que el último había sido el narval de Easy y después hicimos la base espacial modular. Pero toca continuar con Lego Dreams porque tenemos bastantes todavía pendientes de armar. Y se vienen lo que es la segunda temporada. Miren nomás la patrona, ahí va con todo y patitas. Así que vámonos directo en la parte de aquí atrás. Como siempre tienen su apertura con deditos. Vamos a romperlo. Vamos a abrirlo. 3 bolsas de armado y nuestros peores enemigos, unos stickers, junto con su manual. En la parte de aquí atrás, como siempre, y en las colecciones de Lego Dreams, vemos lo que es la figura original, la figura principal que vamos a armar y sus otras dos versiones. Yo creo que lo voy a dejar en esta versión, porque aunque no tiene el arma, la cabeza de lo que es el mecha y la parte de atrás, el adorno, se me hace interesante. Este también se ve bueno porque tiene un lanzador en la espalda y tiene como si fuera un lanzallamas, pero aquí lo vamos a poner como lanza slime porque pues, de eso está hecho. Pero me gusta más esta forma, sobre todo por como los dejo en exhibición. Vamos a comenzar armando esta parte que es muy sencilla. Es nada más como un pequeño accesorio de lo que es una de las minifiguras. Ok, aquí tenemos una pequeña cama. Esta va a ser para una de las minifiguras, pero lo vamos a dejar hasta el final que armemos las minifiguras. Vamos con lo siguiente. Ok, aquí ya va empezando a tomar forma y me gusta mucho cómo está construido. Bien, aquí tendríamos a la pequeña araña. Básicamente puede llevar o transportar lo que es la cama y pues con la parte de aquí de su colita agarrar a la minifigura. Al final vamos a probar ese agarre para ver si no se cae mientras lo podemos mover, pero aquí ya tenemos una araña. Vamos a comenzar la construcción de Z-Blob en el mecha. Bien, aquí vamos a poner nuestros primeros stickers. Aquí están los primeros stickers y viene la cabeza de este muchacho. Aquí está, en esta parte, esta pieza no está muy bien sujeta, pero es para que le permita el movimiento fácil de lo que es la cabeza. Aunque un zape bien acomodado y se le cae. Perfecto, aquí está la primera parte, la estructura superior. Aquí está lo que es el torso y aquí van a ir sus piernas. De hecho aquí están los espacios directamente para que puedan ir sus brazos y sus piernas. No tiene un movimiento como para que se pueda agachar, pero puede moverse hacia los lados, que es lo importante. Aquí ya tenemos las dos piernas, vamos a ponerlas. Parece una araña también. De hecho, si hiciéramos un mock, podríamos incluso hacer como un tipo de nave con esto. Pero no, estos van hacia abajo. Perfecto, aquí va sus pies o sus botas.
Ya podemos pararlo aquí para que no se nos caiga. Ya estamos casi terminando. Vamos a bajárselos de una vez. Dejarlo aquí paradito. Aquí está su primera mano. Está manón, Tiene mucha mano, se parece a Slenderman. Bien, vamos a revisar rápidamente cómo es la estructura principal de lo que es el mecha de Z-Blob. Lo que se me hace curioso son las partes que se supone que están hechas por lo que es el slime, que son estas partes verdes translúcidas. Incluso en la parte de aquí, vamos a abrir... ¡Ah! Ya lo descabezamos. En la parte de aquí adentro también hay unos cuantos adornos verdes. Básicamente sería la estructura reforzada con el slime de Z-Blob, que se distribuye desde él hacia la estructura, hacia el cuerpo de lo que es el mecha. En cuanto a los detalles, pues bueno, en lo que es el tronco tenemos estos stickers. Las piezas no vienen impresas, son stickers que se añaden. Ya saben que no somos muy a gusto de lo que son los stickers, porque o los acomodas mal cuando los estás poniendo, o en su defecto se van a empezar a desgastar o a borrar lo que es el print. Pero de ahí en fuera, de todos modos, el diseño que tiene, o sea, los diseños de los stickers no se me hacen tan mal. Por otro lado, pues en la parte de aquí abajo, lo que son las piernas, no tiene mucho adorno. Me gusta bastante cómo forma esto, lo que son las botas del mecha. Y las manos pues también un poco sencillas, con 3 dedos, pero funcionales. En la parte de aquí tiene los dots para los accesorios que se le puedan poner. Y en la parte de atrás realmente no es como que tenga mucho detalle. Pero lo que es esta parte de aquí arriba e incluso esta parte de aquí atrás, pues va a ser directamente para que funcione con los accesorios de las otras dos formas de construcción. Entonces pues... esta sería la primera forma. Ya saben que Lego Dreams tiene 2 formas adicionales aparte de su forma principal para poder construir, cambiarlos. Si de repente ya no te gusta cómo se ve, pues lo modificas y le pones algunas otras cosas. Así que vámonos directamente con... ¡Ah! Lo volví a descabezar. Bien, como les decía, pues en Lego Dreams ya saben, siempre hay 2 formas de armarlo diferente. Tenemos el lanzababas y el vuelababas. Vamos a hacer primero este porque lo voy a dejar exhibido de esta manera. Sobre todo porque me gusta la cabeza. Ok, esta es la primera mejora. Tiene un pequeño blaster, un lanzador. Me gusta que se pueda mover para cambiar el ángulo, o en su defecto mover también de este lado. Aunque el brazo le estorbe por completo y no es como que tenga mucho rango de giro. Hasta ahí, por ejemplo, pero no podría mover para nada el brazo. Pero bueno, al menos lo tiene sobre el hombro y tiene un pequeño giro por aquí, aunque también su cabeza le estorba si lo intentas elevar mucho. Esto es lo que llevamos. Aquí se ponen pequeñas piezas que vendrían siendo estas para poderlas lanzar. Se colocan aquí y con esto ya se puede disparar. Nada más que vamos a tener mucho cuidado porque si no nos van a perder estas piezas. Y ya lo volví a descabezar, se le cae la cabeza cada rato. Vamos a continuar con la otra parte, que es con su lanzamocos. Ok, con esto terminamos el lanza slime.
Y ahora sí, vamos a equiparlo. En la parte de aquí, de lo que es la mano, esta pieza nos permite poder poner este otro tipo de piezas para que engarce y lo pueda tomar. Entonces básicamente haría esto. Cerramos sus manitas. Ya con esto lo tendría agarrado el lanza slime. No permite un giro porque por el tipo de piezas no se pueden rotar a sí mismas. Sin embargo, el movimiento de la mano de Z-Blob pues es lo que nos permite hacer como el tipo de acción que queramos. Aquí puede estar... Acá. ¡Ah! Se volvió a descabezar. Acá vamos a ponerle un tipo de posición de acción. Vamos a poner sus manos hacia atrás y esta mano así. Y ya podríamos estar peleando con Z-Blob, girando sus cañones y disparando. Pero cuidado con la cabeza porque se le cae a cada rato. Pero miren, esta forma me agrada bastante, la verdad. Ahora vamos por la siguiente, que parece ser que en lugar de que esté aventando slime, lo va a tener en la parte de aquí atrás como si fuera un jetpack y la cabeza le va a cambiar. A ver si con la cabeza nueva ya no se le cae. Pero vamos allá. Ok, miren, en las instrucciones viene que esto se monta aquí. Entonces, a ver si esto le da más protección a la cabeza. Ahí está. No se puede... ¡Ah! Se descabezó. No se puede mover. Ok, lo que es la estructura no se puede mover. Incluso si lo intentas hacer un poco para arriba, se bota lo que es la cabeza del Z-Blob. Vamos a ponerlo bien aquí. Que voltee al frente. Y pues queda ligeramente como agachado. Pero así queda. Y queda protegida la cabeza de Z-Blob. Nada más vamos a subirle sus antenitas de este lado. Y se volvió a descabezar. Bien, miren, aquí está lo que es el jetpack. La verdad es que me gusta muchísimo más este diseño que el otro. Sobre todo porque vuela. Me gustan mucho lo que son los sets, las figuras que tienen algo como de vuelo. Y también depende de la figura. Por ejemplo, en el del narval de Easy me gustó más la canastilla. Como si fuera un globo aerostático en lugar de la carreta. Aunque en el de la van de la señora Castillo preferí dejarlo en modo tortuga por como lo iba a exhibir, pero me gusta más el modo de vuelo. Y no hay video, pero se los voy a enseñar después ya cuando tengamos la parte de la colección ya armada. Hay un conejo de Easy que es un conejo abeja. Entonces o le puedes poner unos patines o le puedes poner unas alas y una colita de abeja. Entonces ahí se los voy a estar enseñando. Pero bueno, lo que es esta forma a mí me gusta más. Pensé que iba a ser todo, pero en el manual todavía nos faltan algunas instrucciones. Nos faltan lo que son los blasters, así que vamos a terminarla. Realmente no era tan complicado lo de los blasters. Nada más era montarlos en una de las piezas y ya ponérselo en el brazo. Aquí pues irían
las mismas figuritas que son estas piezas, que es como munición de moco, de slime. Entonces se carga y una vez cargado pues ya se puede lanzar con estos ganchitos de aquí. Entonces pues así quedaría este segundo modo, esta segunda forma de armado. Les digo, a mí me gusta más que la anterior, sobre todo por el diseño diferente que tiene aquí en la cabeza. Y esta estructura, lo que son el jetpack, me gusta mucho más en la parte de aquí atrás. Incluso ya saben que en Lego nuestro límite es la imaginación. Incluso podríamos modificarlo para que ya sea que pueda entrar de este lado. Podríamos, por ejemplo, quitarle esto y lo ponemos así. Y esto ya nos dejaría un tipo de lanzallamas, de lanza slime también, pero de otra manera. Entonces no sería tan necesario el hacerle el lanzador tal cual, sino directamente aquí con los tanques de slime ya lo podríamos suministrar. E incluso esto me recuerda a algunas otras piezas que tengo de Lego. Déjenme la busco. Por ejemplo, esta pieza que también es de un set que no hay video, pero se los voy a enseñar porque es uno de mis sets favoritos y de los primeros que conseguí y armé. Pero ese set, que es un autobús nave, tiene este accesorio que viene con este setup block pequeño, con esta minifigura. Vamos a quitarla de este lado y podemos utilizar esto como si fueran los alimentadores. Nos faltarían a lo mejor unas piezas adicionales como esta. La ponemos aquí, la ponemos la ponemos acá, la volvemos a acomodar. Y esto lo podríamos llevar, no sé, a la parte de aquí atrás. Lo podríamos llevar aquí atrás, por ejemplo, utilizando la misma banderita, pero acomodándola de otro lado. Le bajamos un poco la banderita y la llevamos de este lado. Y no sé, así ya lo estaríamos armando de otra manera. Vean, ya tenemos una tercera forma de poder armar un set de Lego con algunas cuantas modificaciones y ya lo iríamos mejorando. Esto es, ya saben, y se los he repetido varias veces en varios de los sets, es una de las cosas que más me gusta de la serie de Lego Dreams. Todos los sets de Lego se le puede hacer básicamente lo mismo, pero esta colección de Lego Dreams me gusta mucho la posibilidad, porque básicamente lo que estamos haciendo es soñar de maneras diferentes lo que son las construcciones. Esto nos da una gama de construcción muchísimo mayor porque nos podemos salir de las cosas normales y cotidianas que podemos construir para poder hacer algo más de lo que soñamos. Esta sería la segunda forma de construcción de este set de Setup Block en forma de robot. Lo vamos a dejar en esta versión para la exhibición, así lo vamos a dejar paradito para que se vea bonito. Y ya por último nos faltarían las minifiguras. Vámonos rápido con ellas. Estos los vamos a armar aquí directamente para ver lo que son los detalles. Esta es la primera minifigura, es uno de los compañeros de Mateo. No sé exactamente cuál es el nombre, pero ahí lo voy a buscar. Pero vean, como el niño está dormido, tiene una pijama de lo que son unos unicornios. El color es morado con lila y tanto en la parte de atrás como en la parte de adelante tiene el mismo diseño de lo que es su pijama o su suéter. Jaden es como se llama esta minifigura. Vamos a buscarle su cabeza. La cabeza tiene dos impresiones. Parece ser que tiene como un aparato de endodoncia para sus dientes. Está el lado despierto y el lado dormido. Vamos a ponerlo dormido y vamos a ponerle su cabello. Esta minifigura va con la primera parte de lo que estábamos construyendo, que sería esto. Entonces, lo que es la araña cama, técnicamente se robaría en los sueños a Jaden para poderlo llevar a las Islas de las Pesadillas. Y por eso Mateo y Setup Block Robot tienen que ir a rescatarlo. Y por otro lado tenemos la minifigura de Mateo. Es otra minifigura que ya tenemos repetida. Ya tenemos varios Mateos porque se repiten en los sets de Lego Dreams. Vamos a ver rápidamente. Esta es una de las minifiguras que más me gustan, sobre todo por los detalles. A lo mejor en la parte de atrás lo que son los pantalones no tienen detalles, pero en la parte de adelante sí tienen bastante detalles. Incluso el color que hace diferencia de sus zapatos aquí está presente. Trae como un pantalón de mezclilla, unos jeans. Vienen los detalles de sus bolsas, un cinturón y pues sus zapatos o sus botas. En la parte de lo que es el torso,
viene el detalle de lo que es como una chaqueta. Incluso siempre hemos tenido esta curiosidad porque su chaqueta tiene sus brazos de diferentes colores. Uno es un azul más claro que el otro. Tiene como un cinturón de accesorios en la parte de lo que es el pecho. Se cierra por la parte de atrás y tiene algunas cuantas bolsitas y el adorno de lo que vendría siendo en su cuello. Aunque esta minifigura viene con un accesorio adicional que es un cinturón de equipamiento donde puede llevar diferentes cosas dentro de sus sueños. Ahora sí va el torso y la cabeza de Mateo. Su cabeza, como en todas las versiones de Mateo, pues tiene dos lados, una que está sonriendo y una que está sonriendo aún más. Tiene el detalle de que tiene en este ojo, en el izquierdo, una pequeña mancha de slime. Entonces vamos a ponérsela. Y su cabello, que de igual manera tiene un pequeño aquí adorno de una mancha de slime. Estas serían las dos minifiguras que vienen en el set. Y con eso estaríamos terminando lo que es el video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en la caja de comentarios cuál fue su versión favorita de las tres, porque recordemos que la principal también es una forma de construcción. Pónganme sus opiniones o si les gusta algún otro set de Lego Dreams, qué le pondrían o qué le cambiarían, como la modificación que hicimos. Recuerden que si quieren ver algún otro video de Lego Dreams, aquí en la parte de arriba de la pantalla les dejo la lista de reproducción de los diferentes sets de Lego Dreams. También tenemos uno que otro set de Lego Space. Aquí en pantalla te dejo un set de Navidad por si te lo perdiste, para que te lo pases a ver. Recuerden que con Lego la imaginación es el límite, así que nos estamos viendo en otro video, constructores. Nos vemos después. Bye.